Saludos y sean bienvenidos a Solo Sangrons, tu canal de entretenimiento para hablar de cine, música y los varios. Y en esta ocasión hablaremos de algunos documentales bastante interesantes en Disney Plus. Pensaba hilvanar este video entre algo que les había prometido en una ocasión anterior y juntarlo con un nuevo documental que se encuentra en la plataforma. Los quería juntar, pero mi experimento no funcionó del todo. Quería hacer unas entrevistas interesantes, sin embargo como que no se dio el mood para realizarlas. Entonces queda pendiente lo que les prometí en el video pasado, de hablar de Revolver de los Beatles y juntarlos con If These Walls Could Sing, si estas paredes pudieran cantar, de Disney Plus. Pero sí lo vamos a hacer, pero posteriormente. En esta ocasión, como quería hacer una revisión que había en Disney Plus del material más viejo que pudiera haber ahí, para verlo de una forma como que histórica, o ya digamos prehistórica, eh, para ver todo la evolución de Walt Disney y también ver qué tanto han cambiado pues estas ediciones digitales de Walt Disney, tanto en su remasterización de color y sonido, los tristemente célebres redoblajes al español de las películas clásicas de Walt Disney, son grabaciones históricas. Me estoy refiriendo a Blancanieves y los siete enanos en su versión en español, que es una grabación histórica que Walt Disney ha mutilado en su totalidad y ha reemplazado con voces nuevas. Es como si quisieran volver a pintar la Mona Lisa, o bueno, algo muy mediático, ¿no? Todo el mundo conocemos la Mona Lisa, que es un pinche cuadrito mugroso ahí en el Louvre. Este, pero se puede sobreentender. O vamos a bajar el nivel, no vamos a comparar cosas como películas animadas de Walt Disney, que yo sí las considero obras de arte, con pinturas, ¿no? Simplemente con la onda de George Lucas de remasterizar y poner pegostes digitales sobre las cintas originales de Star Wars. Bueno, en este caso es más derechos de autor y derechos contractuales. Entonces Walt Disney dice, mira, la historia me vale pito. Si se trata de billete, de dinero, córtalo y pon cosas que no me cuesten. Entonces, pues sí, Walt Disney ha mutilado grabaciones en el idioma español históricas, que deberían ser tratadas así como un legado cultural histórico, pero pues Walt Disney no lo ha hecho así. Entonces ellos están constantemente mutilando sus obras. Entonces quería ver ese comparativo de qué tan bien están estas redoblajes. O sea, el ridículo es que hay películas de la historia de Walt Disney que han ya doblado y redoblado y redoblado otra vez. Entonces dices, por favor, bajen paren esta masacre, ¿no? Pero también pues podría ser una opción, pues verlas en su idioma original, algo que yo nunca he hecho en mi vida. Yo sí crecí con los doblajes originales de Walt Disney en español. Entonces quería conservar el bonito recuerdo de ver este material original como era, y no esos redoblajes infames que se han realizado en Walt Disney. Entonces podría ser una opción pues verlas en su idioma original. Entonces hacer el dúo, ¿no? Ver una película en español y volverla a ver, pero ahora en su idioma original en inglés. Porque ahí sí, pero fíjate lo que son las cosas, ahí sí Walt Disney sí guarda y preserva la historia de que, oh sí, no podemos cambiarle ni cinco fotogramas a esto, y la corrección del color, que sea lo más original lo que se vio. Sí, para su contenido gringo, para sus grabaciones en inglés, pero para lo que es el redoblaje tienen muy poco respeto por la historia. Y te digo, si a Disney le cuesta $1 hacerlo, pues ellos preferirían no gastar $1 en hacerlo. Entonces, ya sabemos, ¿no? Entonces me fui a escarbar qué cosas había en Disney Plus que podría yo ver de forma histórica. Entonces llegué hasta lo más viejo que se encuentra ahí en Disney Plus. Faltan muchas cosas, pero sí se encuentran lo más icónico. Para empezar, está ahí el cortometraje
de Mickey Mouse de Steamboat Willie de 1928, completamente restaurado en su grandiosidad, ¿no? Recordemos que sí, aunque este se podía hablar técnicamente que es el tercer cortometraje de Mickey Mouse y su segunda aparición en cines. Realmente sí, esta es la primera aparición masiva de Walt Disney en la historia del cine, ya que en la primer cortometraje llamado Plain Crazy fue un estreno algo limitado, fue más que nada un experimento mercadológico para ver qué tan buena aceptación tenía este personaje en una audiencia, un focus group, una audiencia controlada. Sí, Plain Crazy se podía considerar como que el debut de Walt Disney en pantalla, sin embargo fue más que nada experimental, no fue tanto como comercial. Y, eh, y es cuando se estrena Steamboat Willie, eh, que sería su segunda aparición en salas y la tercera producción hecha. Es decir, ya nos enredamos, como decía Peña Nieto, ya me enredé en mi propio trabalenguas que yo mismo fui Ya me construyendo. confundí con tantas Bueno, en Steamboat este Willie, trabalenguas que yo mismo fui a mi construyendo. Pero consideración, lo que quise decir al final de cuentas. la primera aparición de Mickey Mouse en pantalla grande de forma masiva, aunque consideran los expertos de Mickey Mouse que la primera aparición es Plain Crazy. Sí, técnicamente sí, pero les digo, fue una aparición a un grupo de control de mercadeo para ver qué tanta aceptación tenía este personaje. No tuvo tanta aceptación. Se seguía trabajando en un cortometraje segundo llamado The Galloping Gaucho. Pero por tiempo de producción, o sea, dibujando. ¿Qué dibujaron primero? Plain Crazy. ¿Qué dibujaron en segundo? De Galloping Gaucho. ¿Y qué dibujaron y animado en tercer nivel? Pues Steamboat Willie. ¿Ok? Pero por tiempo de estreno, pues fue Plain Crazy, después Steamboat Willie y después de Galloping Gaucho, debido al gran éxito de Steamboat Willie, y también se volvió a ver Plain Crazy debido al gran éxito de Steamboat Willie. Desafortunadamente en Walt Disney, en Disney Plus, de estas tres cortometrajes primigenios de Mickey Mouse, el único que se puede ver es Steamboat Willie. Pero está bien, para mí está bien. Eh, Hay otras formas de verlo en otros canales, en otras plataformas de video que no sean Disney Plus. Hay gente que los ha subido porque tampoco no así como que, la gran sorpresa arqueológica. No, esto siempre se ha podido ver en DVD. En DVD salieron unas cajas fantásticas de colección, no únicamente con los cortometrajes de Walt Disney, sino con todos los cortometrajes de algo que creó Walt Disney llamado las Silly Symphonies o las Sinfonías Tontas. Eh, que fue una serie de cortometrajes animados que se hicieron desde 1929 hasta 1939. Son 75 cortos. Estos 75 cortos no se encuentran disponibles en Disney Plus, pero sí se encuentran disponibles en DVD porque salieron a la venta en DVD. Salieron en la venta, así que en su integridad, de forma digital, completamente restauradas y todo eso en DVD. Las Silly Symphonies, las apariciones de Mickey Mouse, de el buen Donald Duck, el buen Goofy, o conocido aquí en los bajos mundos de Lampa de México y Latinoamérica como Tribilín. Sí, también sale ahí el buen Pluto o Pluto, el perrito, adorado por generaciones y generaciones de personas. Sin embargo, en Disney Plus nos muestran pequeñas cositas, ¿no? Entonces, no es que estén perdidas en la historia, sí se comercializaron en DVD, pero en Disney Plus nos muestran nada más algunas cositas. Entonces está el primer gran cortometraje de Mickey Mouse, el primer gran cortometraje, su segunda aparición, el tercero en haber sido realizado, o sea, animado, dibujado. Steamboat Willie se ve bastante bien. Digamos, o sea,
es una animación del año de 1928 que se ve en este nuevo milenio. Entonces, de 1928 hasta la época en que yo la estoy viendo, el de los 2020, pues sí, ya va a cumplir los 100 años y se ve bastante bien. Han hecho un gran trabajo de restauración y remasterización, sonido, muy, muy padre. Me dio bastante risa ver este primer cortometraje de Walt Disney. Bueno, de Mickey Mouse, porque Mickey Mouse es bien manchado ese personaje, ¿eh? Abusa de todos los personajitos para sacarles ahí ritmo y sonido. Es bien manchado el Mickey, pinche Mickey mala onda, es gandalla ese güey, 1928, entonces ahí seguía explorando qué hay por ahí. De Mickey Mouse tenemos el Steamboat Willie, sí nos presentan algunas primeras apariciones o las más recordadas de Donald Duck, de Goofy, de Minnie, etc, etc. Y de las Silly Symphonies también nos muestran algunas cosas bastante interesantes. Eh, por ejemplo, nos muestran el de Plants and Trees, que fue la primera animación completamente con tecnología Technicolor, bastante, bastante bueno, o sea, a color, con la técnica del Technicolor. Nos muestran también eh, de la Silly Symphony, la primera vez que se usó la cámara multiplano de Walt Disney, que se usó después para la primer largometraje, es decir, una cinta de larga duración animada que fue Blancanieves y los siete enanos. Nos muestran por ahí ciertas cositas, ¿no? Por ejemplo, y luego no sabemos por qué las ponen, ¿no? Por ejemplo, hay unas animaciones, por ejemplo, la de una animación de Navidad que nos ponen un disclaimer al inicio de que este cortometraje no representa la forma de pensar en la actualidad de Walt Disney. Este cortometraje sí es ¿cómo podemos decir? Este cortometraje no representa los valores actuales de la empresa, de la compañía, pero lo dejamos para que ustedes vean cuál era el pensamiento retrógrada de hace muchos años. Sí son imágenes que pueden ser ofensivas para algunos, porque son racistas, bla, 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 bla. Todo un rollo mareador para que te presenten este cortometraje de Santa Claus de Navidad y resulta que está censurado. La parte del disclaimer de como 50,000 palabras de que ay, esto no representa, bla, 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 bla. Todo aquí, ya somos buenos, pero no es lo que representamos ahora, pero hace mucho tiempo sí, bla, 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 y está cortado. Porque no se querían meter en problemas, ¿no? Pero, sin embargo, también en otras plataformas como puede ser YouTube, etc, etc, se puede encontrar este cortometraje de Navidad, pues sin censura, sin el cortón. Entonces dices, bueno, ¿para qué haces un disclaimer por qué te echas tu rollo mareador si al final lo que vas a presentar pues está mocho, porque preferiste cortarlo y no dejarlo en su forma original, ¿no? Entonces desde ahí uno se pone a preguntar, ¿no? O sea, ¿qué tanto de todo el material que está en Disney Plus, qué tanto está censurado, qué tanto está cortado, qué tanto está eliminado? Por eso es importante tener el material original para poderlo comparar con lo que nos presentan, porque al final el material que tenemos antes va a desaparecer en algún momento. Entonces lo único que quede es las versiones digitales de eso, llámese en películas, ¿no? Entonces es lo preocupante, ¿no? Cómo al final pues, en la historia va a quedar pues esos retoques, ¿no? Esas censuras es lo que va a continuar si se pierde el material preexistente. Entonces, básicamente es lo que a mí no me agrada de lo que hace Walt Disney por ejemplo, con los doblajes, ¿no? Con los doblajes que son históricos de películas que son para mí consideradas como obras maestras. Estamos hablando de Blancanieves y los siete enanos, que pues para las versiones al español que todos, bueno, por ejemplo, mi generación conoció en su forma original, auténtica, eh, con la que generaciones y generaciones
pues identificaron las voces originales de estos personajes de Blancanieves y los Siete Enanos o de la Cenicienta, pues Walt Disney no respeta la historia y la elimina, la hace bolita y la tira al bote de la basura, le echa gasolina y le prende un cerillo. Así de respetuoso es Walt Disney con la historia de los actores de doblaje, por lo menos en el caso de Latinoamérica, caso mexicano. Entonces han cometido pues cosas como es como si volvieras a pintar la Mona Lisa, ¿no? O es como si volvieras a esculpir una obra de Miguel Ángel, ¿no? Entonces es lo mismo que hace Walt Disney, pero se excusan en decir, bueno, es que eh, si yo me puedo ahorrar a $1, pues Walt Disney se lo prefiere ahorrar. Entonces, en lugar de tratar de trabajar con derechos de autor, con apoyar a los creativos, a los actores, dicen, no, no, eso cuesta mucho, mejor lo elimino y pongo algo nuevo. Sin embargo, eso nuevo no siempre es de la misma calidad o tiene la misma magia que el doblaje original ya histórico. Yo sí lo considero pues historias. Es gente que dio ahí su vida, las técnicas de grabación, los ingenieros de sonido, los actores de doblaje, ¿no? Las adaptaciones. Es arte que ya se perdió porque Disney decidió que eso no vale y lo tiraron a la basura. Doblajes originales de La Cenicienta, los doblajes originales de Blancanieves y los Siete Enanos al español, pues ya se perdieron para siempre en la historia, a menos que, bueno, o de forma oficial, pues ya se perdieron para siempre, están perdidos porque Walt Disney decidió ahorrarse 5 centavos y prefirió hacer doblajes de las cintas animadas clásicas originales que todo el mundo conoció en Latinoamérica por décadas y décadas y décadas. Qué triste, ¿no? Entonces, bueno, el ridículo es que hay películas que ya se han doblado hasta 3 veces. Ya es el doblaje del redoblaje del redoblaje. Entonces dices, por favor, ¿no? O sea, como George Lucas, ¿no? Con sus películas de Star Wars, que tiene que poner un pegoste sobre otro pegoste digital, sobre otro pegoste digital, y luego escenas completamente eh, ya mutiladas, ¿no? Entonces es lo mismo que estamos viendo con Walt Disney. Entonces, y es lo irónico, porque lo que ellos mantienen como original, como sus animaciones, que no se puede variar ni una milésima de segundo, ni un frame, ni un cuadro de animación se puede ver comprometido porque es la historia de Walt Disney, entonces lo vamos a limpiar con mucho cuidado. No, y la banda sonora completamente digitalizada y con técnicas modernas, porque eso es historia, sí, la historia de gringos, pero nuestra historia, que también importa, a ellos no les vale un cacahuate a los de Disney, pero podría ser un buen experimento ver las películas de Walt Disney con los doblajes nuevos que han hecho y luego ver la cinta en su idioma eh, inglés, en su idioma original, porque eso sí lo han respetado. Entonces, qué ironías de la vida, ¿no? Los doblajes al español no lo respetan, pero las voces de esas producciones, sí, las gringas, sí las respetan. Entonces, puede ser un buen experimento ver la película doblada al español, ya sea el doblaje original o el doblaje del redoblaje, y luego verlas en su idioma original, que yo nunca las había visto en su idioma original. Entonces estoy tratando de hacer esos experimentos de ver las películas 2 veces, una en su idioma, pues el idioma de nosotros, el idioma español, y verlas después en su idioma original. Entonces, ahí escarbando te digo que está el primer cortometraje exitoso de Mickey Mouse, el Steamboat Willie. Están por ahí algunos cortometrajes de los Silly Symphonies, de cuando Walt Disney nos presentan pues la primera animación con a color, luego en Technicolor, tal vez la primera con cámara multiplano, bla bla bla. Entonces hay cosas bastante interesantes, no están todas, pero sí están algunos como extractos más importantes de Walt Disney, como Mickey Mouse, su personaje, y como Silly Symphonies, las animaciones primigenias
de la compañía de Walt Disney. Y me encontré por aquí algunos documentales que, fíjate, sin quererlo, los vi en el orden cronológico en que fueron saliendo. No lo pensaba ver así, pero yo mismo decía, a ver, ¿qué onda, no? Entonces, después de ver la maravilla técnica que fue Blancanieves y los siete enanos, porque esa película yo nunca la vi en Blu-ray. Yo soy de la generación que no pasó por lo digital, entonces Blancanieves y los siete enanos aún la veía en cinta beta, eh, y es la forma en como las recuerdo haberlas visto. Jamás las vi en DVD y jamás las vi en DVD con el doblaje, redoblaje, ni tampoco las vi en Blu-ray con el redoblaje. Entonces, bastante interesante ver Blancanieves y los siete enanos en este nuevo redoblaje que ha hecho al español Walt Disney, y la veré una vez más Blancanieves y los siete enanos en su idioma original para ver qué onda, ¿no? Sin embargo, al terminar de ver Blancanieves y los siete enanos en Disney Plus, vienen algunos extras bastante interesantes y me sugirieron ver algunos documentales. Entonces dije, ok, quiero aprender más sobre la historia de la animación de Walt Disney, quiero aprender más sobre los músicos de Walt Disney, sobre todo lo que tiene que ver sobre el maravilloso mundo de, ¿cómo decían? El mágico mundo de Disney. No, era maravilloso, ¿verdad? El maravilloso mundo de Disney, ok. Te digo que yo tengo mis betas y mis VHS donde ponía la canción de Disney es magia, es diversión. ¿Se acuerdan? Cuando usted compra un video original de Walt Disney y ve el programa de Mickey Mouse, usted está comprando lo mejor de calidad para su familia. Compre productos originales, ¿se acuerdan? Esa canción de Disney es magia y es diversión. Bueno. Bienvenidos a un universo de fantasía, música y entretenimiento inimitables. El mundo de la video colección Disney. Para reconocer su autenticidad, busque la firma original Disney o Walt Disney en la tapa del video cassette y el simpático holograma de Mickey en el lomo. Solo así se estará llevando los videos originales y completos de Disney que usted y su familia se merecen. Fíjese bien, en casa se lo van a agradecer. Queriendo ver más magia y diversión de Disney, pues entré a ver un documental. Después de ver Blancanieves y los siete enanos, entré a ver un documental que se llama Frank and Ollie. Frank and Ollie, que es un documental del año de 1995 sobre la vida y la carrera de Frank Thomas y Ollie Johnston, dos animadores que trabajaron en la Walt Disney Animation Studios desde los primeros años hasta que se retiraron en 1970. Dirigida, producida y escrita por Theodore Thomas, que es el hijo de Frank Thomas, y te muestran cosas bastante interesantes. Este festival que se estrenó en enero de 1995 en el Festival de Sundance, y después tuvo un estreno limitado en cines, es bastante bueno, bastante interesante. Se ha podido ver algunos de ellos en formato casero, ya sea en VHS o como en algunas ediciones especiales en DVD, ¿no? Sin embargo, ya llegó a Disney Plus en streaming y podemos ver este documental bastante interesante de cómo empezaron a animar, cómo empezaron a crear todas estas aventuras de Walt Disney en algo que era bastante ambicioso, que era crear un largometraje animado, ¿no? Que a mucha gente decía que era la gran locura de Walt Disney. O sea, Walt Disney ya está loco, ya se deschavetó. ¿Cómo va a ser una película animada de larga duración si duran a lo mucho 10 minutos? Entonces la gente no va a aguantar ver más de una hora
y media viendo una película animada. ¿Cuánto duraba la película de Blancanieves y los siete enanos? 83 minutos. O sea, hora y 20, ¿no? O sea, la gente no va a aguantar ver hora 20 de muñequitos dibujados. Se va a aburrir la gente, te vas a marear porque como... Entonces, a Walt Disney desde sus inicios lo tiraron de loco. Todo el mundo decía, la gran locura de Walt Disney, Blancanieves y los siete enanos, ¿no? Y pues les cayó la boca a todo el mundo. Shut your mouth, shut your mouth. Iba a decir una grosería con la gran F, pero no. No porque para que no nos censure YouTube. Entonces sí, aquí viene cómo empezaron a animar desde años antes. Blancanieves y los siete enanos hablan sobre las dificultades técnicas, sobre los éxitos que tuvieron a través de sus carreras en trabajos como Pinocho, Fantasía, cómo llegó Walt Disney a meterse en el bache por las circunstancias globales que vino siendo la Segunda Guerra Mundial, cómo Walt Disney retoma la animación ya en los 50 con la Cenicienta. Entonces viene este como resurgimiento todavía de las animaciones de Walt Disney, que decían que si la Cenicienta no pegaba, pues iba a ser el fin de la animación por siempre de Walt Disney, porque iban a ser fracasos financieros tras fracasos, o sea, fracaso tras fracaso tras fracaso. Entonces es un documental bastante interesante que no es, digamos, muy cargado hacia decir, sí, Walt Disney la empresa o Walt Disney el hombre. Fue un gran visionario, sí, pero no dicen, ¿cómo les podría decir? No lo encumbran, ¿no? No lo encumbran, o sea, dicen las cosas como son. Obviamente también no le echan tierra. Casi todos esos documentales de Walt Disney no mencionan la parte oscura de Disney, si es que la tuviera. Obviamente no hay hombres perfectos, todos tenemos nuestro lado oscuro, pero en esos documentales no se van tan cargados hacia ese lado. Tienes que proteger el legado y el nombre de Walt Disney, si no, pues cierta demandota que te caería. Y mira, para empezar, si hablaran mal de Walt Disney, no estaría en la plataforma, no la podríamos ver, ¿no? Entonces, prometo tratar de buscar algunos documentales buenos que debe haber en internet del el lado negro de Walt Disney. Aunque sí se menciona un poquito, ¿no? El lado negro de Walt Disney, cómo se fue a apoyar hacia la guerra y todo eso, pero pues tenía que buscar la papa de alguna forma. Y todo eso te lo explican aquí de una forma bastante convincente, ¿eh? Entonces no estamos viendo un panfleto publicitario de USA Number One. O sea, no es Maverick Top Gun. No, este no es USA Number One, no es America First. Es un bonito recuento de la historia de la animación. Entonces es bastante bueno. Entonces, va de la mano. Yo estoy viendo los primeros cortos de Mickey Mouse, el Steamboat Willie, las Silly Symphonies, ¿no? Con Flowers and Trees. Luego el molino de viento o el viejo molino de Old Mill. Y después ya entro a ver Blancanieves y los siete enanos en una versión que está bien bonita en Disney Plus, colores vibrantes, la animación bien restaurada, bien bonita, está bien chula de preciosa. Lástima que no tiene el doblaje histórico y original al español que todos conocimos en cines y en nuestros betas y nuestros VHS, pero pues sí, podríamos sincronizarlo, ¿no? Poner el VHS al mismo tiempo que pones el Blu-ray y quitarle el sonido a la televisión y ponerlo en el estéreo, ¿no? Para tener el audio de la película original con la imagen completamente restaurada y remasterizada, ¿no? Aunque por ahí alguien de ustedes, amigos de Solo Sagnos, me pasaron unos links para descargar las películas. Alguien hizo lo que a mí se me ocurrió. Alguien bajó las películas de Disney Plus con la calidad que tienen en 4, no sé si están en 4K, eso me faltó checar, pero están en alta resolución, mínimo la resolución que tienen ahí son de Blu-ray, y a ese contenido de imagen, de video, le pusieron el audio, el sonido de las películas dobladas originalmente, las clásicas, las históricas, al español. Entonces es un experimento bastante interesante que no busca lucrar, sino es
no busca el lucro, o sea, no están monetizados, ni tienen publicidad o comerciales en sus páginas, únicamente es por el valor histórico que tienen eso. Entonces dijeron, bueno, vamos a agarrar lo mejor de dos mundos, tenemos los betas y los VHS con los doblajes históricos originales de las películas de Walt Disney, vamos a extraer el audio, lo vamos a también, nosotros como fans, lo vamos a limpiar, lo vamos a remasterizar y vamos a agarrar las películas de Walt Disney que tienen ya en Blu-ray o están en Disney Plus, y a esas películas les vamos a poner el audio. Entonces tenemos lo mejor de dos mundos, la imagen, la animación restaurada, digitalizada, con el audio remasterizado por fans, y las mezclan. Entonces tenemos la cinta como se ve en su majestuosidad digitalmente restaurada con el audio original de las películas. Entonces es un experimento bastante bueno, pero obviamente como a mí me gusta consumir siempre cosas originales o de forma oficial o por los canales oficiales de las compañías, pues las estoy viendo en sus redoblajes. Pero bueno, hay formas de ver las películas de Walt Disney en la era digital con un sonido decente de las grabaciones originales históricas al español, que a Walt Disney, la compañía, pues no les importa preservar. Pero es bastante interesante ver la historia de la animación de Walt Disney de la mano de los creadores de estas animaciones muy bonitas, Frank Thomas y Ollie Johnson. Entonces pues, se llama el documental Frank and Ollie, y nos muestran toda la historia que tuvieron, cómo viene el resurgimiento de la compañía animadora como compañía que hace dibujos animados, porque sí, Walt Disney ya en esas épocas tenía ideas bastante innovadoras, ya hacían películas live action, ya era un documentalista, hasta se ganó un Oscar por un mejor documental de la vida salvaje. Entonces Walt Disney no únicamente era el Blancanieves y los siete enanos, también era el cineasta que hacía documentales de la vida salvaje, también hacían películas live action como cualquier otro, hacían también películas que mezclaban la animación con las actuaciones. No, era un hombre que visionario del futuro y estaba trabajando en el desarrollo de parques de diversiones, que no existía eso en aquella época. O sea, el concepto de parque de diversión, que existiera un hotel y tú llegaras con tu familia y disfrutaras de un día entero de magia y diversión saludable en un lugar para que disfrutaran padres e hijos. No, un montón de ideas y de conceptos que desarrolló Walt Disney que no existían y que estaba bastante adelantado en el tiempo. Y nos ponen también cómo viene la sorpresiva muerte de Walt Disney en 1966 y cómo se quedan truncos demasiados proyectos de Walt Disney en lo comercial, pero también en la animación se queda sin poder ver lo que venía siendo un estreno de el libro de la selva. Aquí tengo, quería abrir el canon de la película, de qué número era la cinta animada número 19 de Disney Animated Feature Film. Entonces, en la lista canon de clásicos de Walt Disney era la película número 19, que ya no ve concluida Walt Disney. Sí la supervisó, vio los conceptos, vio las animaciones previas, vio los bocetos, los storyboards, pero ya no pudo ver la película realizada en su totalidad porque él fallece en 1966 y el libro de la selva fue el último que supervisó, pero ya no pudo ver. Y nos cuentan las anécdotas de cómo viene la caída un poquito de la animación de los estudios, contada de la mano de estos grandes animadores Frank and Ollie, y cómo viene efectivamente el resurgimiento de la era dorada de Disney. Entonces este documental de Frank and Ollie está bien bonito, nos muestran material de stock histórico de cómo animaban las películas,
cómo trabajaban, de los estrenos en las primeras de las cintas, test de animación. No, está pero fantástico. Entonces, si quieres adentrarte al mundo de las películas animadas de Walt Disney, la mejor forma para entrar es ver Frank and Ollie, este bonito documental que se encuentra disponible en Disney Plus. Entonces, si tú tienes Disney Plus y no sabes cómo entrarle a la animación de Walt Disney, o no le entiendes muy bien por qué hay películas que se ven viejas, o porque se ven de forma cuadrada, o por qué el color se ve así, o por qué son películas históricas, ya pertenecen a la humanidad, por así decirlo. Entonces, la mejor forma de entrarle al Disney Plus es este bonito documental de Frank and Ollie, y de ahí ya te puedes ahora sí que explayar a ver qué te pareció de lo que presentaron ahí, y ver el material en Disney Plus, porque es lo bueno de esta plataforma de Disney Plus. Tú ves algún documental que habla sobre Disney y puedes consultar después este contenido en la misma plataforma. Entonces, hablan en Frank and Ollie de Steamboat Willie. Termina el documental y puedes ver Steamboat Willie en Disney Plus, el corto de Mickey Mouse. Puedes terminar de ver este documental y ver la película de Blancanieves y los 7 enanos. Puedes ver Cenicienta, puedes ver lo que esté la gana de animación. Ahí está en Disney Plus. Entonces, bastante interesante, ¿no? Ver también la evolución de la animación de Walt Disney de la mano de los animadores originales de este estudio. Segundo documental buenísimo que se encuentra en Disney Plus. Bueno, ya hablamos de la animación, o sea, de los dibujos, ¿no? De cómo se hacen los sketches, cómo bocetean, cómo el proceso de hacer una película animada es después ir a los entintadores, luego a los coloristas, ¿no? Cómo fotografían las imágenes y cómo hacen este montaje de la película, ¿no? Pero también algo que hay en la magia de las cintas animadas es ni más ni menos que la música. Entonces, ese es otro show sobre Walt Disney. Entonces, ¿qué segundo documental después de verlo? Te estoy diciendo que no las vi conscientemente en orden, pero así como te estoy platicando son en orden. Entonces, primer documental que hay que ver, Frank and Ollie. Segundo documental que hay que ver, Los Muchachos. La historia de los hermanos Sherman. En inglés se llama The Boys. The Boys y The Sherman Brothers Story. ¿Ok? The Boys, The Sherman Brothers Story. O Los Muchachos, la historia de los hermanos Sherman. Este documental se centra en el equipo que armaron Richard y Robert Sherman. Es la vida de estos compositores, los hermanos Sherman, que fueron los encargados de crear y de componer y de escribir las letras y la música de muchas canciones de películas clásicas de Walt Disney, como Mary Poppins, como El libro de la selva, como Los Aristogatos, y la melodía de éxito hit mundial de la Feria Mundial me parece que fue de Nueva York del 64, y después ya una atracción masiva en Disneyland llamado It's a Small World, la de Es un mundo pequeño. No sé si pueda cantar más porque tal vez me reclamen derechos de autor de los de YouTube, ¿no? It's ok, bonita canción. No me sé la letra, desafortunadamente. Dirigida y producida por Gregorio y Sherman Jeffrey, que son los respectivos hijos de los hermanos Sherman. Por eso te digo que son bien interesantes ver estas películas. La primera que te recomendé, Frank and Ollie, está producida y dirigida por el hijo de Frank Thomas. Entonces tiene ahí las entrevistas a la mano, los entrevista por sobre cualquier cosa, le saca bastantes jugo a estas personas legendarias, y por eso los tratan con bastante respeto, ¿no? Entonces son películas bien hechas, bien buenas, o sea, no reparan en gastos. Entonces es lo mismo aquí con la película de los hermanos Sherman, los compositores, letristas y arreglistas de bastantes canciones
y melodías icónicas del fantástico y maravilloso mundo de Disney. Y aquí esta cinta, pues sí, son los hijos de los hermanos Sherman que se dedican a documentar la historia de sus padres, porque dicen es que esto es un legado, ¿no? Esto no puede quedarse olvidado en la historia, lo vamos a revalorizar para la gente que pues tal vez no le dé el valor correspondiente a estos personajes, que se estrenó en el año del 2009. Esta cinta se estrenó en el año 2009 y nos menciona sobre la vida de estos compositores, este dúo que eran como que la pareja dispareja, porque sí, esta historia tiene carnita, señores, tiene carnita, habla sobre rencor, habla sobre odio, habla sobre envidia, pero también habla sobre la tragedia de la guerra. Uno de los hermanos Sherman se enlistó en el ejército, en la milicia, cuando fue la Segunda Guerra Mundial y vio horrores en la guerra. Entonces dicen que muchas cosas lo afectaron psicológica y emocionalmente a este tipo, que cuando regresa de la guerra ya era un hombre completamente diferente, muy retraído, muy callado, aunque era bastante agradable, bastante divertido. Sí cambió mucho su forma de ser. Entonces ahí viene como que el contraste entre esos hermanos, un hermano que quería ser músico y otro hermano que quería ser escritor. Vino la guerra, los separa, se vuelven a reencontrar y ahí el gran punto de encuentro es el padre de estos hermanos. El papá de Richard y Robert Sherman les dice, oye, tú te crees un don chingón en la composición y tú te crees un don chingón en la escritura, también escribes poemas, pues ¿por qué no juntas tu poesía con la música de este cuate y juntos han de ser dinamita, ¿no? Porque tienes una gran melodía con una gran letra y van a ser, seguramente la van a romper, ¿no? Y pues sí, sí, la rompen y nos ponen la historia de estos hermanos, de cómo triunfan en la música pop, cómo triunfan en el cine y cómo llegan a Walt Disney a realmente llevar la visión que estos hermanos tenían con Walt Disney, que también se estaba rodeando de gente genia, ¿no? De gente muy talentosa, y tal vez eso sea el gran reconocimiento que se le da a Walt Disney, que es, ok, se rodea de gente mejor que él y no por eso se creía la gran cosa, ¿no? Se creía superior a los demás. Él sabía, ¿no? Que había gente mejor que él y la gran forma de hacer que la gente trabajara en conjunto, ¿no? Tienes a los animadores, tienes a los compositores, pues júntalos y a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces siempre Walt Disney se rodeaba de lo mejor, y los hacía trabajar de forma organizada en un conjunto. Y vemos las películas que salieron, ¿no? Clásicos de la animación, clásicos de la cinematografía mundial. Y es lo que me gustó, cómo nos muestran la historia de estos hermanos desde sus pininos hasta cuando llegan a convertirse en los grandes compositores de Walt Disney, y también cómo afecta la sorpresiva muerte de Walt Disney a esos compositores, cómo viene el debacle, el declive de los estudios, cómo resurge otra vez de sus cenizas el estudio de la mano de los hermanos también Sherman, algunas cosas que se les consultaban, pero no queda ahí. También tiene un toque de, también se van no sobre la superficie de los hermanos, y también tratan de preguntarles cosas muy personales, muy íntimas, también de cómo era la relación entre los hermanos, qué pensaban uno de los otros, si en realidad alguien tenía una personalidad que trataba de llevarse los reflectores del otro, o si el otro se creía mejor que el hermano, cómo se pelearon, cómo a veces limaban las perezas, cómo de repente pues cada quien se mandó por un tubo mutuamente. Entonces se enemistan y se tratan de reencontrar, se reencontrarán, se llevarán bien. Y pues estos hombres pues ya bastante mayores ya, ¿no? Y estamos viendo la historia contada por la gente que hizo la historia, ¿no? Entonces
es lo bonito de estos documentales de Walt Disney, que tienen a las personas ahí y no las desaprovechan. Les hacen las preguntas, les hacen las entrevistas. También aquí no reparan en gastos en hacer esta película. Obviamente con la bendición de Walt Disney hay imágenes, hay canciones. Entonces es lo bonito de esos documentales de Walt Disney. No nos vamos a imaginar la animación porque copyright de Walt Disney no. Aquí tienen los derechos de autor y entonces nos muestran toda la historia. No nos van a hablar de los hermanos Sherman con una canción que suena similar. No. Nos ponen la canción que es porque tienen los derechos de autor de las canciones de Walt Disney. Bueno, de la compañía de Disney. De las películas, de las animaciones. Y aquí nos muestran todo eso. Entonces nos muestran el score original, las letras originales. Tienen ahí una cantidad bastante de stock fílmico. De sus inicios, de cuando van a los estrenos, de cuando componen, de sus apariciones en televisión. Entonces está bien rico este documental de los hermanos Sherman, un gran complemento a Frank and Ollie. Ya tienes la animación, ok, ahora vámonos con la música, ¿no? Y está bien bonito porque también nos tratan de poner un final feliz o un final todavía lo más que se pueda al momento en que se estrenó esta cinta con los musicales de Broadway de Disney, que Disney adaptó, ¿no? El gran musical de Mary Poppins o los grandes musicales, llámese de Aladdin, ¿cuál fue otro? La Sirenita o La Bella y la Bestia, ¿no? Entonces nos muestran aquí todo gran recorrido por no únicamente la historia musical de ellos, sino la historia de el entretenimiento, ¿no? Desde cuando empezaban componiendo canciones pop, o melodías que te subían el ánimo, las feel good tunes, ¿no? Las canciones Me siento bien de la época de la Gran Depresión y de la guerra y la posguerra. No, está bien bonito este documental, también te lo recomiendo. Y el tercer documental que también está en Disney Plus, te digo que sin quererlo, ¿verdad? Cómo nos van llevando de la mano la historia. Se llama, a ver si lo puedo pronunciar bien, The Imagineering Story. Este documental del 2019, dirigida y producida por Leslie Iwerks. Leslie Iwerks es la hija de la leyenda de Disney, perdón, la nieta, la bisnieta de Ub Iwerks, que fue el animador y el coautor de Mickey Mouse y de Oswald el conejo con suerte, de Lucky Rabbit. Entonces esta nieta de Ub Iwerks, Leslie Iwerks, pues es la que nos va a presentar la historia, ni más ni menos, que hay detrás de la creación de los parques temáticos de Disney alrededor del mundo. Esta serie se estrenó en Disney Plus el 12 de noviembre del año 2019 y es la que cierra, así como con broche de oro, todo esto que era el fantástico mundo de Disney, cómo lo tildaban a Disney de loco con sus ideas de animación, cómo une a todo mundo con las canciones de Walt Disney, de sus películas, de Pinocho, de Fantasía, de La Bella Durmiente, de La Cenicienta, de la Feria Mundial en Nueva York. No, una cosa, ¿no? Una locura completamente de Walt Disney. Y viene a cerrar con un anuncio, ¿verdad? De este documental que se divide en 6 episodios. 6 episodios bastante largos, creo que son como de 1 hora, más o menos. Y está bien bueno, bien bueno. Yo le doy la bendición de solo usarnos a este documental. Y estos 3 documentales los vi así, como te lo estoy platicando. Primero vi Frank and Ollie, después vi The Boys,
la historia de los hermanos Sherman, y terminé con The Imagineering Story. Fantástico documental sobre sobre lo que hay detrás de los parques, tanto de Disneyland como la Feria Mundial de Nueva York del 64, como el Walt Disney World y el Magic Kingdom, cómo abren el Epcot Center, cómo se van a Tokyo Disneyland, cómo abren los estudios de Disney MGM de la Metro Golden Mayer, cómo abren Euro Disney, que después cambió su nombre por Disneyland Francia, cómo se van a la aventura de hacer cruceros, los cruceros Disney, cómo abren el Animal Kingdom, cómo abren en Tokio un segundo parque, pero acuático, el Disney Sea, cómo tratan de abrir unos parques secundarios en Walt Disney en California, el Californian Adventure, cómo abren el parque de Disneylandia en Hong Kong, pero con cierto fracaso o cierta recepción tibia del público, que estaba acostumbrado a ver grandes cosas fantásticas, y cómo resurge también la creación de parques temáticos de Disney, así como se fueron al hoyo las películas animadas de Walt Disney, pues también se fueron al hoyo un tiempo los parques temáticos de Walt Disney, y cómo llega Bob Iger a salvar el barco que se venía hundiendo, y nos hablan sobre el relanzamiento de ciertos complejos, el mismísimo Hong Kong Disneyland, el mismísimo Disney California Adventure o el Euro Disney, que hasta le cambian el nombre para que fuera Disney Francia. Está Disneyland París, perdón, Disneyland París. Entonces el Euro Disney cambió nombre después a llamarse Disneyland Paris. Y cómo empiezan a generar nuevos conceptos de entretenimiento en Shanghái, cómo abren nuevas atracciones en los parques, cómo van renovando todo esto. Entonces está fantástico, ¿no? Entonces vamos de la mano, la animación, la historia de la animación con Frank Anoli, cómo viene el declive de la animación y cómo viene este resurgimiento de la edad de plata de Walt Disney con su gran reset en los finales de los 80s, inicios de los 90s, ¿no? Con La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdin, etc, etc, de la mano de, creo que se llamaba, el CEO de Disney, se llamaba Michael Eisner. Michael Eisner, sí, cuando llega en los 80s a salvar a la compañía, tuvo ideas revolucionarias también, pero al llegar al milenio, a los 2000, pues ya pierde la brújula un poco. Yo creo que se engolosinó. Entonces ahí viene otra vez el declive, ¿no? Entonces Michael Eisner, que muchos consideraban el gran reemplazo del mismísimo Walt Disney, ¿no? Porque él también trabajaba con un compañero que desafortunadamente falleció, entonces él se queda solo. Entonces parece ser que fue un poquito las razones del declive de la compañía Disney por Michael Eisner. Michael Eisner llevaba una forma muy padre de trabajar con otro compañero que era el CEO posterior, y cuando fallece pues se pierde la magia, se llamaba Frank Wells. Entonces era el dúo, era Frank Wells y era Michael Eisner, el dúo dinámico. Fallece desafortunadamente en 1900 Frank Wells, y así que toda la chamba se la queda Michael Eisner. Entonces va perdiendo un poquito la magia porque se tiene que fijar más en los números, en todo eso. Entonces viene un poquito el declive de él tratar de
maximizar ganancias con minimizar las inversiones. Entonces vemos que películas muy baratas que no tienen la calidad a la que el público estaba acostumbrado de ver en Disney, llega la reducción de Pixar y todo se va al demonio. Y también eso se ve reflejado en los parques. Nos muestran en The Imagineering Story. ¿Por qué se llama así? Bueno, básicamente es porque así se llaman todos estos creativos que trabajan en los parques de diversiones de Disney, haciendo pues ya sea las atracciones, construyendo los parques, los castillos de las princesas de todos los Disneyland World en todo el mundo, ¿no? En París, en Shanghái, en Japón. Y se les pone el nombre entre una mezcla de palabras de ingenieros y de imaginarios, por así decirlo, ¿no? O sea, gente que imagina cosas y que son ingenieros, pues juntan las palabras de imaginación con ingeniería. Entonces, cuando juntas la imaginación con la ingeniería, pues son los Imagineers. Entonces, son los que crean las atracciones de Walt Disney, de los parques temáticos, y que crean esos mundos fantásticos, ¿no? Entonces, empiezan desde así que desde el inicio, ¿no? Desde cómo se construyó Disneylandia en California, en Anaheim, en 1955, y cómo a la muerte de Walt Disney, pues queda pendiente construir en Florida un segundo parque temático, un Disneyland 2, que se llamó Walt Disney World, en Orlando, en Florida, en 1971, y cómo se van a la expansión mundial, ¿no? Llegan los tacatacas y dicen, nosotros queremos también la experiencia Disney, pero en nuestro país. Entonces se van hasta Tokio a construir un parque de diversiones que es como que la calca de Disneyland, y cómo van creando estos parques de diversiones, y llega, ya lo mencionamos, Michael Eisner, y empieza a abrir bastantes parques de diversiones, pero muy costosos. Allá en Orlando se abren los estudios Disney MGM. Por ahí, entre sí y no, el fracaso, entre medio el fracaso y el medio éxito de Euro Disneyland, que ahora se llama Disneyland Paris, que obviamente se burlan de eso bastante en un episodio de Los Simpson, cuando van a la tierra de Tommy Daly y dicen, oh, si aquí sucedió esto, ¿qué habrá pasado en Euro Tommy Daly? ¿No? Y ven que todo vacío y nadie los pela, porque sí, otro poco y se va a la quiebra Disneylandia, bueno, Disney, por abrir este parque temático ahí, en un mar de protestas, porque estamos hablando de el capitalismo voraz y salvaje de America First, USA Number One, y pues los franceses, ¿no? Que pues si algo tienen ellos es que nos andan con medias tintas, ¿no? Destronaron reyes y hicieron revoluciones, y pues no querían al imperialismo yanqui, ¿no? Ni las aguas negras del imperialismo yanqui en sus tierras francesas. Entonces, ¿cómo viene el aprendizaje entre, ok, hay que geolocalizar nuestras atracciones, hay que no llevar el imperialismo yanqui brutal a Europa, sino que hay que adaptarnos a la forma de ser de los europeos, o sea, no conquistar, sino reconquistarlos, ¿no? Entonces, ¿cómo van aprendiendo eso? Y ya con lo que aprendieron en Europa, se van a abrir otros parques de diversiones en Tokio y en Hong Kong, y también viene el declive con Michael Eisner, el declive en las animaciones, pero también el declive en los parques de diversiones, que Michael Eisner dijo, no, baratito para el mexicano, no, baratito para el, ¿cómo cómo se podría poner? Baratito para el miquisito, ¿no? Entonces, sí, hacen parques de diversiones que la gente no veía tan espectaculares, más bien decían, está bastante cara la entrada para tres mugrosos atracciones todas pinches. No es el Disneyland o
la experiencia de los parques de Disney que uno está acostumbrado están bien baratos, bien chafas, y pues cómo se va el declive y cómo viene una segunda generación de gente que trata de rescatar a esta compañía del fracaso, llamado Bob Iger, que con los ingenieros, con los Imagineers, logran rescatar no solamente los parques temáticos que se van a abrir, sino los que ya existían y cómo van renovando y mejorando los parques cada vez, ¿no? Lo que se vio ya obviamente en la celebración de aniversario de Disneyland y que en este año, en marzo, se va a llevar el festejo de los 50 años, o van a festejar 50 años de Walt Disney World, aunque se inauguró en el 71, pues apenas en el 2023 se va a hacer esa celebración en marzo. Entonces está bastante interesante cómo de las cenizas vuelve a resurgir Walt Disney. Entonces es una reinvención. Entonces lo que nos queda con esos 3 documentales, que es Frank and Ollie, animación, The Boys, los muchachos, la historia de los hermanos Sherman, la música, y The Imagineering Story, la historia de los parques de Disney, para tener 360 el concepto de lo que viene siendo las ideas magníficas que tuvo en la mente Walt Disney, ¿no? Y que únicamente la vida, o mejor dicho, la muerte, fue lo que le tumbó sus proyectos al señor Disney. Quién sabe qué estaríamos viviendo en estas épocas si no hubieran fallecido de forma prematura y sorpresiva el señor Walt Disney. Pero al final lo que me gusta es que son documentales históricos. Nos presentan que las maquetas, los planos, los videos de cuando están ahí virtiendo el cemento, cuando están construyendo, cuando están creando, documentales realmente de todo está ahí documentado. Entonces es lo que me gusta de esto que te estoy recomendando para ver en Disney Plus, que están exhaustivamente bien hechos, te muestran todos los secretos de todo lo que hay que ver. Entonces al final sí, es lo que tienen, como los gringos no tienen historia. O sea, la historia de los gringos empieza con barcos llegando a las costas de América del Norte. Ahí empieza su historia. Ellos no tienen cultura, no es como los países que fuimos conquistados por los españoles, que teníamos cultura previa de otras expresiones de otras culturas mesoamericanas, ¿no? Llámese los olmecas, los mayas, ¿no? Que venimos siendo una mezcla de todo esa cultura que existió preexistente. Pues los gringos no tienen esa cultura. Entonces la cultura que ellos tienen es la que ellos mismos crearon. Entonces por eso la guardan, la salvaguardan, la valoran, la revaloran, la revisitan y sí, al final ellos dicen, pues nosotros no tenemos historia más que lo que hemos creado. Entonces ellos no tienen un Tlaloc, pues tienen a Mickey Mouse. Ellos no tienen tal vez ellos tienen la fast food, tienen a su Pizza Hut. Nosotros tenemos el conocimiento milenario del maíz. Entonces lo que los gringos tienen pues es su poquita historia moderna gringa, que no tiene más de 200, 300 años, y nosotros tenemos miles de años de cultura histórica que ha sido relegada o borrada al pasar de los años. No siempre es valorada, pero los gringos lo poquito que tienen lo valoran y lo guardan, y nos dan cuenta de cosas tan bonitas como esos documentales, que al final sí son documentales, te muestran la historia de lo que es, de entrevistas, detalles, minuciosos, cosas curiosas, pero al final del día también es, ok, viste la historia, viste por qué es importante lo que te estoy contando, bueno, ahora lo puedes ver. Eso es algo bien mercadológico, pero está bien hecho. O sea, al final de ver la historia de los animadores de Disney, quieres ver una película de Disney. Dices, mira, ya vi el documental de Frank and Ollie, pues ahora quiero ver La Bella Durmiente en Disney Plus. Mira, ya vi el documental de los hermanos Sherman. Pues ahora quiero ver las canciones de Mary Poppins, de la película Mary Poppins, que está en Disney Plus.
Y al final del documental de Imagineering Story, dices, ok, ya me contaste cómo hicieron Disneyland, cómo hicieron Walt Disney World, cómo hicieron Euro Disney, ahora Disneyland Paris. ¿Sabes con qué te quedas? ¿Con qué idea es la que concluyes? Quiero ir a Disneylandia. O sea, están tan bien hechos estos documentales que quieres consumir su producto. Ajá. No es un anuncio de 2 horas, ¿no? O sea, tampoco no es un comercialote de 10 horas de visita a Disneylandia. No. Te dice, mira, así surgió Disneylandia, la idea de Walt Disney, cómo fue haciendo todo, la gente que trabaja ahí, que es mucho corazón, pero también son artistas e ingenieros, pero también son gente que cree en la magia de Disney, pero gente que le gusta se divierte haciendo esas cosas, pero o sea, son profesionales, te cuentan todo y al final del día es, ¿ya viste la historia? Sí, bueno, tal vez si quisieras conocerla, nos puedes venir a visitar. Entonces es lo bonito de esos documentales que están tan bien hechos y te contagian la pasión de la gente que trabaja ahí, te contagian sus sueños, su pasión, de tal forma que lo quieres ver, lo quieres disfrutar, también lo quieres vivir. Te digo, terminas de ver este documental de la animación y de la música de Disney y quieres ver una película de Disney. Terminas de ver este documental sobre los parques de Disneyland o de Disney World y te digo, al final del documental dices, quiero ir a Disneyland. Bueno, en mi caso particular, yo jamás he ido a Disneylandia y cuando terminé de ver este documental, ¿qué crees que pensé o qué crees que idea se me metió en mi mente? Quiero visitar Disneylandia. Así de bueno es este documental, ¿no? Entonces, yo se la recomiendo encarecidamente y véanlos en ese orden. Bueno, si les gusta empaparse de la historia, ¿no? Que es algo de lo que aquí en Sangro siempre nos ha gustado, tener el contexto de las cosas, la historia, el porqué de todo, ¿no? Entonces, siempre ha sido mi curiosidad tratar ahí de escarbar de qué encuentro por aquí por allá. Entonces me encontré con estos 3 documentales de Walt Disney. Hay más por ahí. Entonces, conforme los vaya viendo, los vamos platicando. Pero estos son los primeros 3 documentales para entender el fantástico y maravilloso mundo de Disney. Disney es magia, es diversión. Entonces tienes la animación, tienes la música y tienes los parques temáticos. Bastante bien hechos estos documentales. Entonces, ya sabes, amigo, date un clavado por estos 3 fantásticos documentales. Los primeros 2 en formato película y el último, el de los Imaginaries, en formato de mini documental por episodios. Pero están bien buenos, están fantásticos, bien hechos. Yo me quedé con la boca abierta después de ver estos documentales y voy a seguir ahí explorando la plataforma de Disney Plus. Y se despide su amigo Solo Sanos, que les recuerda que se pueden suscribir a nuestros canales y redes sociales. Nos encontramos en YouTube y Facebook como Sangrons, en Twitter, Instagram y TikTok como @solosangrons, que TikTok lo tengo bastante abandonado porque no tengo el micrófono de mi teléfono celular no funciona, entonces es un poco complicado para hacer un TikTok, grabar en este micrófono, copiarlo y pegarlo es mucho relajo. Supuestamente TikTok es para no editar, para hacerlo todo más rápido y pues no puedo porque no tengo un micrófono decente porque no funciona mi teléfono celular. Pero esperemos a ver si se puede cambiar por alguno nuevo. Todo este canal es muy joven para monetizar, entonces no tenemos ganancias de este canal para comprar equipo, pero a ver si lo puedo cambiar ahí en esos lugares que como un prenda fácil o una tienda de empeños que tengan ahí por ahí un celular como el mío, pero menos traqueteado. A ver si lo puedo cambiar por un modelo que sí funcione su micrófono, aunque sea. Y seguimos aquí en Solo Sangros y nos podemos ver hasta el próximo de Braille. ¿Cuán grande es el Walt Disney World Resort en la Florida? Bueno, tiene 3 enormes parques temáticos, incluyendo el Magic Kingdom, Epcot
y los Disney MGM Studios. Tiene 2 parques acuáticos, 7 playas, 8 centros nocturnos, 13 hoteles Disney, 99 hoyos de golf, 440 botes y un elenco de miles. Hospédese dentro de la magia de un hotel de Disney y disfrute la grandeza de Walt Disney World Resort.